listo para poder ascender al cielo. Y los discípulos se encuentran inquietos porque Jesús anticipadamente, antes de su muerte, había compartido con ellos de que pronto se iría de entre de ellos. Jesús estaba a punto de ascender al cielo, mis amados. Y mira lo que dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Los jóvenes pueden ir saliendo, perdón. Dice la Biblia: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto quiere decir que pruebas que no se podían poner en duda. Amén. Se presentó a sus discípulos y dice la Biblia que se presentó como vivo. Amén. Se presentó como vivo y con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, así hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó, diga conmigo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ese momento había 40 días después de que resucitó y empezó a convivir con ellos y a hablar con ellos. Y Jesús le dijo: pero dentro de no muchos días, sigue diciendo, les dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido, den un aplauso al Señor, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sigues haciendo en tu pueblo hoy. Gracias por cada milagro, gracias por cada manifestación espiritual en nuestras vidas, Señor. Permite que esta palabra, Señor, edifique nuestro corazón y la sigamos proclamando hasta que tú vengas por tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso y ocupe su lugar en esta preciosa mañana. Quiero hablar acerca de este tema que toma tanta relevancia hoy en día para nosotros como creyentes. Sin duda alguna, mis amados, Pentecostés es un movimiento que revolucionó la historia de la iglesia cristiana. Pero Pentecostés fue un acontecimiento o era una celebración que desde el Antiguo Testamento se celebraba, válgame la redundancia, se celebraba con fidelidad. Era un mandato, era una celebración que Israel, mis amados hermanos, puntualmente asistía a la cita. Después de la Pascua se contaban 50 días importantes y para ellos celebrar Pentecostés era algo importante porque era celebrar la fidelidad de Dios. Israel, mis amados, eran como nosotros los mexicanos, bien fiesteros. ¿Me estoy explicando? Porque había fiesta de los tabernáculos, fiesta de la Pascua, fiesta de Pentecostés, fiesta de los panes sin levadura. Por lo menos 14 fiestas, pero que se concentraban en 7 fiestas. Y mire, me llama la atención cuando la Biblia dice que a cada fiesta se tenían que presentar los hombres, las mujeres, los niños, aleluya. Pero dice la Biblia que los hombres no tenían que presentarse sin las manos vacías. ¿Me estoy explicando? Cada que asistían a cada fiesta tenían que acudir con ofrendas,
con trigo, con animales. Y esta celebración, cada celebración, dice la Biblia que era una celebración de perpetuidad. Es decir, que hasta en nuestros días Israel sigue celebrándola, porque era perpetuo. Era una fiesta de perpetuidad. E Israel, mis amados hermanos, celebraba la fiesta de la Pascua. ¿Y a qué nos recuerda Pascua? A sacrificio. Pascua, mis amados, tenía que ver con una palabra que significaba pasar por arriba. En Pascua, mis amados, ellos sacrificaban corderos. Y la sangre que ellos sacrificaban, o los corderos que ellos sacrificaban, dice la Biblia que en Pascua, quien no protegía sus casas, los primogénitos morían. Así es que la sangre que los corderos derramaban, rociaban las puertas de las casas. Y entonces cuando el ángel de la muerte venía y veía esa sangre, pasaba por arriba. Por eso Pascua significa pasar por arriba. Los primogénitos eran conservados porque veían la sangre, y el cordero, mis amados, la sangre o el cordero que era sacrificado, mis amados, aleluya, dice la Biblia que los pendones eran rociados con sangre, y entonces la muerte no llegaba y mataba a los primogénitos. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto tiene que ver con que un día Jesucristo, como el Cordero Pascual, derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvar nuestra vida de la muerte. Déselo fuerte al Señor. Pero después de 50 días, Israel, mis amados hermanos, estaban ocupados en la siguiente fiesta, que era la fiesta de Pentecostés. Era donde se ofrecían el trigo, la harina. Mire, cada fiesta que tenían ciertos, usted lee la Biblia de las fiestas y usted va a leer que en el mes tal de Nisan, etcétera, había una temporada donde ellos a cada fiesta se presentaban con una ofrenda, porque la ofrenda tenía que ver, mis amados, con anticiparse, agradecerle a Dios la siguiente temporada que venía. No sé si me estoy explicando. Pero le decían al Señor: Señor, hoy vengo fielmente a traer mi presente o mi ofrenda, Señor, y estoy presente en la fiesta porque quiero que tú guardes mi próxima temporada. Es que Israel se presentaba delante de Dios de esa forma. Y entonces la historia dice, mis amados, que cuando venía Pentecostés, ellos empezaban a contar después de la Pascua: día 1, día 2, día 3. Y empezaban a purificarse y empezaban ellos a prepararse. Hace unas semanas atrás estaba escuchando a un judío argentino que fue al tiempo del día de la Pascua, y veía cómo para celebrar Pascua los judíos lavaban sus carros, limpiaban sus casas, limpiaban sus patios. Porque nosotros tenemos que prepararnos, diga conmigo, preparación para cada celebración. ¿Qué hacemos cuando vamos a una fiesta? Hombre, nos echamos perfume, ¿verdad? Nos ponemos guapas o guapos y nos aseamos y nos vestimos. En el ambiente espiritual pasa lo mismo. Tenemos que asear nuestro corazón. Tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que preparar nuestra vida. Tenemos que presentarnos delante del Señor, aleluya, como dice su palabra, limpios. Por eso la Escritura dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Y no está hablando de una vestimenta, está hablando del corazón. Está hablando de una limpieza del alma. Está hablando de una limpieza de la mente.
Tenemos que vivir para Dios una vida santa. Tenemos que vivir una vida santa. Y entonces Israel, mis amados, progresivamente ellos empezaban a prepararse y decían día 1, día 2, día 3, día 4, día 49. Pero ellos vivían, mis amados, contando los días con expectativa, porque sabían que la fiesta de Pentecostés estaba por llegar. Por eso hoy celebramos Pentecostés, una cita que el cielo no olvida. A usted y a mí se nos pueden olvidar las citas. ¿A cuántos se les olvidan las citas? Pero al cielo Dios tiene una agenda. Diga conmigo, Dios tiene una agenda. Esa agenda está en orden. Pentecostés para Israel y para nosotros y para los primeros cristianos era una cita que el cielo no olvida. Porque si algo le interesaba a Dios, si algo le interesaba a Jesús, era enviar al otro consolador. Si usted lee la Biblia, y cuando Jesús habla, dice que yo me voy a ir, pero les voy a enviar al otro consolador. Es decir, Jesús decía, yo no voy a estar más para consolarles, yo no voy a estar más para animarles, yo no voy a estar más para hacer milagros, pero yo me tengo que ir para que el otro que iba a ser igual a él estuviera. Me imagino que él estaba diciendo, físicamente ya no voy a estar, mi cuerpo ya no voy a estar, pero le voy a enviar a otro que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Porque el Espíritu Santo, mis amados, es un poder activo en nosotros. El Espíritu Santo, mis amados, está activo en nuestra vida, está vivo en nosotros. El Espíritu Santo es el amor de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es una fuerza divina que transforma los corazones y que sostiene a la iglesia hasta hoy en día. Déselo fuerte. Hasta hoy el Espíritu Santo está con nosotros, y por eso cuando Jesucristo caminó por este mundo, prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, que estaría con ellos todos los días y hasta el fin del mundo. Sabía que su presencia o su partida dejaría un vacío profundo. Por eso anunció la llegada del otro consolador. Por eso hablaba del otro consolador. Por eso cuando leemos o hablamos del Espíritu Santo, hablamos desde un significado profundo. Mire, no solamente hablamos de alguien que quizás pudiéramos sentir que alivia nuestra tristeza. No solamente cuando hablamos del Espíritu Santo, diga conmigo Espíritu Santo. No solamente hablamos de alguien que es nuestro defensor legal. No estamos hablando simplemente de un intercesor. No estamos hablando solamente de un compañero de batalla que se coloca a nuestro lado para fortalecernos. No. Estamos hablando algo más profundo. La misión principal del Espíritu Santo, para el cual fue enviado, es ser el consolador perpetuo de la humanidad entera. Él es nuestro consolador. Él es la presencia de Jesús en este mundo. Ya no estaba limitado a un cuerpo físico. No. Ahora su omnipresencia. Hace poquito hablaba con mi esposa acerca de los atributos de Dios. Pero
ahora estaba listo para operar, mis amados, para ser omnipresente en el corazón de cada persona que cree. ¿Cuántos creen aquí en esta mañana? Él estaba listo para operar o habitar de manera omnipresente en el corazón de cada persona que cree. Es decir, su función es multifacética y su función es vital. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio y nos guía a toda verdad. Eso es algo interesante, mis amados, que cuando usted peca, qué importante es poder saber que viene el Espíritu Santo y te da convicción de pecado, y de repente reaccionas y dices: ah, esto no está bien, Señor, perdóname, te fallé. Porque te redarguye, porque te perdona, te da la oportunidad de solicitarle el perdón al Señor y te guía a la verdad. Nos enseña los misterios, diga conmigo, misterios de la palabra de Dios. Él está listo para hacer su función en tu vida. Él es una persona, diga conmigo, el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué cualidades tiene una persona? Siente, escucha, habla, razona. Hermana Marta, ay, no le caso. Se entristece, contrista. Él es una persona con la cual usted y yo podemos identificarnos. Él es una persona con la cual usted puede platicar. Él es una persona, mis amados, con el cual usted puede charlar de la forma en que usted quiere, puede expresar lo que siente. Y el Espíritu Santo que está activo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, tiene la capacidad de hablar, tiene la capacidad de guiar, tiene la capacidad de redarguir, hacer su función. A veces andamos en la vida desenfocados porque nos hemos ausentado de la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida, y no tenemos quien nos guíe, y nos estamos perdiendo la función del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo. Además, actúa, mis amados, el Espíritu Santo como un sello de propiedad. Mire, cuando el enemigo viene contra tu vida y tú te mantienes firme en el Espíritu Santo, el enemigo viene y lo primero que ve es un sello de propiedad. ¿Estamos aquí? Viene porque el Espíritu Santo, mis amados, actúa como un sello de propiedad divina que nos garantiza nuestra redención y nos capacita con dones espirituales sobrenaturales para edificar la comunidad. Nos capacita, nos habilita, nos da facultades espirituales, nos revela al Padre, nos da a conocer la voluntad del Padre. Tenemos que tratar al Espíritu Santo como una persona, como un amigo. Tenemos que caminar la vida cristiana sabiendo de antemano que no estamos solos y que Él nos acompaña. A veces pensamos que caminamos solos y solos hacemos lo que queremos. Me estoy explicando, que tengo oído para oír hoy. Pero tenemos que entender, mis amados, que cada creyente debe tener el entendimiento de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y entonces para Jesús era importante poder enviar al Consolador. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 1 que Jesús hablando le dijo: mas recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero dice la Biblia que Jesús había ordenado, digo amigo, les ordenó. Les ordenó. Qué interesante es cuando nosotros sabemos atender a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos de los fracasos que usted y yo podamos estar teniendo quizás son consecuencias de desobediencia a un mandato. Que tenga oído para oír, oiga. Muchos de los fracasos, de las flaquezas, muchas de las consecuencias que usted y yo podemos estar enfrentando han sido quizás porque no hemos atendido obedientemente a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos apagado el Espíritu en nosotros. Mis amados, nos hemos privado de ese camino que Él trazó para nuestra vida. Pero Jesús dejó una orden y le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Jesús sabía a lo que ellos iban a enfrentar. Jesús sabe, mis amados hermanos, a lo que tú y yo nos enfrentamos todos los días. ¿Cuántos tenemos luchas, pruebas, tentaciones, tribulaciones, enfermedades, carencias? Mire, tenemos muchos motivos para poder desesperar. Tenemos muchos motivos para salir corriendo de la vida cristiana. Tenemos muchos motivos o muchas excusas para decir al Señor: Señor, tú sabes que lo intenté. Pero muchos de nosotros no lo hacemos porque disfrutamos de la compañía del Espíritu Santo en nuestra vida. Déselo fuerte al Señor. Por eso Pablo decía: derribado, mas no destruido, angustiado, afligido, desesperado, enfermo. Pero Pablo decía, mis amados, con convicción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Porque para eso es la función del Espíritu Santo en nosotros, para levantar al caído, para levantar, aleluya, y restaurar el corazón de las personas. Y por eso era importante para los discípulos saber esperar, de tal forma que dice la Escritura que el día de Pentecostés, después de la muerte y resurrección de Jesús, pasaron 40 días, y entonces Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén, ahí mantengan, yo voy al Padre, pero ustedes permanezcan firmes. No salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice la Biblia que los 12 y mucha gente vieron la ascensión de Jesús. Y entonces los discípulos y los 120, ¿se acuerdan del pasaje? Fueron al aposento alto. Y ahí, mis amados, en ese lugar empezaron ellos 41, 42, 43. Y entonces la Biblia dice que venían de Mesopotamia, porque esa fiesta era muy importante. La fiesta de Pentecostés era de suma importancia para el pueblo judío. Y venían de Egipto, y venían de Capadocia, y venían de otros lugares, aleluya, a Jerusalén. Venían por familias, venían y traían sus panes. No tengo mucho tiempo para hablar de todo eso, pero traían sus panes, traían sus ofrendas, traían, mis amados, trigo, traían cualquier tipo de comida con trigo, porque venían agradecidos, porque no era una simple costumbre, era una expectativa para muchos de ellos. Estaban expectantes, por eso decían 41, 42, 43. Y yo me imagino como aquellos que estaban construyendo la torre de Babel. Y dice la Biblia que todos tenían un mismo lenguaje, un mismo pensamiento. Los niños decían: vamos a construir una torre. Las mujeres estaban lavando la ropa en el río y decían: nuestros esposos están construyendo una torre. Y se iban a la escuela y hablaban de la torre, y lo lograron.
Yo estaba leyendo hace unos días cómo Pablo habla acerca de cuidar la mente. Y de repente vino un pensamiento a mi corazón. Y yo dije, necesitamos educar nuestra mente. Dile que está a tu lado, educa tu mente. La Biblia dice que lo que tal piensas, tal eres. Somos el producto de lo que pensamos. Usted y yo somos el producto de lo que pensamos. Y entonces ellos estaban expectantes. Día 45, 46. Mientras ellos estaban expectantes, estaban reunidos en aquel lugar, estaban esperando en oración la promesa del Padre. Y la Biblia dice que de repente vino del cielo un estruendo. De repente vino del cielo un estruendo, dice la Biblia, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo? Diga conmigo, hoy es mi día. Y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecostés no fue simplemente un espectáculo de maravillas. Pentecostés fue el bautismo de poder que transformó por completo a los primeros cristianos. Transformó, diga conmigo, transformación. Fueron transformados. ¿Cómo podemos ver esto? Dice la Biblia que antes de la muerte de Jesús, cuando fue aprendido, los primeros cristianos se escondían, se intimidaban, se refugiaban. Pero más sin embargo, la Escritura dice que cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro, que se había escondido y que había oído, ahora se paraba delante de multitudes y predicaba el Evangelio, y 3,000 se convirtieron al Señor. Porque el Espíritu Santo te da favor, te da valentía, te da gracia para poder, aleluya, salir adelante ante cualquier circunstancia. El apóstol Alberto Gloria, ustedes lo conocen, algunos de ustedes, cuando empezó el tema de la inseguridad en el país, en México, iba de Reynosa a Monterrey, y en la salida de Monterrey, de Reynosa a Monterrey, estuvo en medio de un cruce de balacera, y camionetas se bajaron y llegaron hasta su camioneta. Y lo que hizo él, cuando tenía a la gente armada apuntándole para robarle su camioneta, él empezó a hablar en lenguas. Y él empezó a hablar en lenguas, y aquellos empezaron a hacer para atrás, y se empezaron a hacer para atrás y salieron corriendo. Porque el poder del Espíritu Santo, cuando está en ti, te da fuerza y valentía para operar en ese poder. Para eso era el Espíritu Santo, y para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso aquellos hombres y mujeres que antes se escondían, aleluya, por miedo a la persecución y a la muerte, salían por las calles de Jerusalén con valentía inquebrantable. Porque para eso Jesús quería que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Pedro, que semanas atrás había negado a su maestro, dice la Biblia que se levantó con denuedo. Pedro predicó un discurso tan ungido que traspasó los corazones de la multitud, y logró que en ese mismo momento 3,000 personas fueran bautizadas en agua.
Yo recuerdo que cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo en Matamoros, Tamaulipas, en el año de 1995, usted conocía a un Armando lleno de timidez para poder hablar, para poder compartir. Y yo recuerdo que me tocó una campaña con estudiantes de la escuela bíblica hablar acerca del Espíritu Santo. Yo decía, Señor, pero yo ni siquiera soy bautizado con el Espíritu Santo. Yo no hablo lenguas. Y yo me encerré ahí en Matamoros, en la escuela bíblica, y ahí en un mesabanco, ahí le pedí al Señor, Señor, dame tu palabra. Yo sé que voy a predicar tu palabra, yo la puedo predicar, pero yo quiero el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Y mire, ahí no pasó nada. Pero cuando estaba ministrando esa noche en esa iglesia, una de las iglesias del pastor Ramón Rivera, ahí estaba ministrando sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo. Ese día el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa. Dígale que está a su lado, para ti es la promesa. Usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo. La vida de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo, mis amados, aleluya, provocó una revolución espiritual, provocó una revolución social, una revolución comunitaria. La Biblia dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, compartían lo que tenían, había una unidad perfecta, de tal forma que ese movimiento espiritual del Espíritu Santo les daba poder para ir a las casas y sanar los enfermos. ¿Cuántos saben que Dios sigue sanando enfermos? Dios sigue sanando enfermos. Si yo le paso el micrófono a cada uno de ustedes, ustedes van a dar su propio testimonio. Piense en lo que Dios ha hecho en usted. Yo recuerdo que cuando mi hijo Abisai estuvo enfermo a los 3 años, y usted conoce la historia, yo recuerdo que por lo menos 2 o 3 ocasiones el enemigo quiso quitárnoslo. Que si se andaba ahogando, que si lo andaban atropellando, una apendicitis complicada con intestino perforado, engangrenado, que el doctor dijo no hay esperanza, changuitos al de arriba. Así decía. Y nosotros orando, mi esposa y yo, creyendo, solos en aquel tiempo ahí en Monterrey, bueno, con la familia, pero solos en el hospital, y los médicos decían no hay solución, solamente esperar y esperar. Trae una infección muy fuerte, se puede contaminar se le reventó su apendicitis, estaba todo contaminado, le lavaron las tripitas, le ha dado 3 años, mis amados. Y mi esposa y yo orábamos ahí en la recámara después de que lo operaron y que salió adelante. Lo operaron, orábamos, de tal forma, mis amados, que mi hijo Abisai de repente tuvo que entrar a una cirugía de urgencia, valga la redundancia. Entró a la cirugía, y los médicos decían, salió un médico corriendo porque se desangró y se estaba muriendo, y el doctor dijo se nos está muriendo, y salió en estado de coma mi hijo del hospital, del cuarto de cirugía, y dijo él va a estar en coma. ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos meses? No sabemos. Pero cuando salió del cuarto de cirugía, después de lo que nos dijeron, entró al elevador, y el elevador, Abisai abre los ojos y los doctores se quedan así como pensando. Pero total, entra al cuarto de terapia, y en el cuarto de terapia, cuando lo van a mover de la cama que llevaban, lo desconectan del respirador de mano, lo van a conectar al respirador artificial, y ahí se muere mi hijo. Y los doctores hacen todo el movimiento, le hacen el trabajo de resucitación, los choques eléctricos y demás. Y yo estaba en un cristal por la parte de afuera viendo lo que estaba haciendo. Mi esposa estaba adentro, como 8 doctores ahí alrededor de mi hijo, ¿verdad? Y yo atrás, afuera, con un pastor orando, y mi esposa valientemente al pie de la cama. Los doctores lo desconectan todo por completo. Mi hijo ya estaba muerto, y
y los doctores quieren sacar a mi esposa, y dice uno de los doctores que había visto cómo nosotros estábamos orando por nuestro hijo, dijo: no la saquen, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ahora dejen que ella haga el suyo. Y mi esposa se pone a la orilla de la cama y empieza a hablarle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tú tienes un propósito en la vida de nuestro hijo. Mis amados, y mi esposa empieza a orar con fervor, y de repente mi hijo abre los ojos. Después de 5 o 7 minutos muerto, abrió sus ojos, y hasta ahora tiene 27 años. Porque es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y así le puedo hablar una serie de testimonios físicos que el Señor hizo en mi familia, pero sé que los ha hecho en usted. Y entonces, mis amados, dice la Biblia que Pentecostés para ellos fue un acontecimiento importante que les marcó. Y ese acontecimiento actualmente sigue sucediendo en nuestra vida. Él sigue despertando el corazón de los creyentes, porque el Espíritu Santo definitivamente es una garantía que el cielo no está distante. El Espíritu Santo se acerca a nosotros. Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Él quiere dirigir a la iglesia. Él quiere gobernar tu vida. Él quiere manifestarse a tu corazón. Él quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Dios quiere decirte que Él no está distante. Dios quiere decirte que Él sigue disponible hoy para transformarte, para guiarte y para empoderar a cualquiera que lo abraza con su corazón. Los discípulos, dice la Biblia, que le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino? ¿Restaurarás el reino? Porque ellos esperaban que el reino se estableciera de inmediato. Por eso de ahí se origina la ansiosa pregunta: ¿es ahora cuando restaurarás el reino de Israel? Porque ellos no entendían lo que estaba pasando. ¿Restaurarás el reino de Israel? No sabían en qué tiempo estaban viviendo. Pero lo que sí sabía el Señor era que Pentecostés marcaría un rumbo nuevo para la iglesia. Un rumbo nuevo para la iglesia, para el mundo, para la transformación del reino. Pero era importante que ellos obedecieran la instrucción. Mis amados, no podemos vivir la vida haciendo lo que queremos. Iglesia, no podemos vivir la vida cristiana como nosotros queremos. Que tenga oído para oír, oiga. Usted ni yo podemos vivir la vida cristiana haciendo lo que yo pienso. Tenemos que aprender a recibir instrucción y a obedecerla, porque si no, no hay transformación. Usted no puede pasársela orando y no obedecer. ¿Me estoy explicando? Usted no puede vivir la vida de rodillas y pararse como si nada hubiera pasado. Jesús le dijo: hey, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Jesús tenía que ascender, y esos 10 días fueron días de expectativa. Esos 10 días fueron días
de preparación. Pero una fecha para el cielo estaba marcada. El Espíritu Santo descendería con poder para transformar el corazón de la iglesia y para que la iglesia operara en el poder del Espíritu Santo en su vida. Ese poder que transforma los corazones. Porque Pentecostés nació en el corazón de Dios. Pentecostés nació en el corazón de Dios. Pentecostés, mis amados, era una fecha preparada por el Señor. Sí, era una celebración. Era una celebración que Israel realizaba constantemente. Pero para Dios, ese día, Pentecostés, era un tiempo marcado por el cielo que transformaría el corazón y la mente de los creyentes. Dios quiere provocar en nuestra vida Pentecostés. Dios quiere enviar al Espíritu Santo a tu corazón. Dios quiere transformar tu mente. Dios quiere llenar tu corazón. Aleluya. Dios quiere transformar tu vida, tu entorno. Dios quiere que usted y yo, aleluya, obedientemente nos presentemos delante de Él y nos purifiquemos en su palabra. Que estemos expectantes, que no solamente conozcamos, sino también vivamos la experiencia del poder del Espíritu Santo para vivir una conducta diferente delante de esta sociedad que se corrompe día con día. ¿Me estoy explicando? Entonces, el Espíritu Santo fue una promesa cumplida. El Espíritu Santo vino para transformar toda una comunidad. El Espíritu Santo vino para sanar. El Espíritu Santo vino para bautizar. El Espíritu Santo vino para purificar. El Espíritu Santo vino, mis amados, para manifestar el carácter de Dios, de Cristo, en el corazón de cada creyente. El Espíritu Santo vino para traer control a nuestra vida. Tenemos que permitir ser controlados por el Espíritu Santo. Para ser verdaderos testigos tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome dominio en nuestro corazón. Que no seamos guiados por impulso. Que no seamos manipulados por Satanás a través de lo que vemos, de lo que escuchamos. Para eso sirve el Espíritu Santo, para poner un filtro en nuestra mente, en nuestros ojos y en nuestro corazón y purificarnos. Dice la Biblia que llevemos cautivo todo pensamiento negativo a los pies de Cristo. Que le digamos al Espíritu Santo, mira lo que quiere que piense el enemigo. Y entonces, mis amados, permitamos que el Espíritu Santo venga y purifique nuestra mente y nuestro corazón y nos haga iguales al carácter de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Hay una encomienda, hay una sala de espera. Tenemos que esperar, tenemos que buscar. 120 personas, mis amados, estaban a la espera. Ahí estaban encerrados en el aposento alto. 120 personas, dice la Biblia que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los que estaban reunidos eran como 120 en números. No tenían un programa, pero tenían una promesa. Repito, no tenían un programa, pero tenían una ¿qué? Una promesa. Usted y yo tenemos esa promesa que tiene cumplimiento. Pastor, es que yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Si Dios le dio la promesa, la va a cumplir. Y yo creo que esta mañana el Señor va a bautizar con su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Pero ¿qué hacían, pastor? Dice la Biblia que perseveraban unánimes en la oración. Todos los días, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban orando, estaban clamando. Ellos estaban reparando relaciones. Porque ¿cuántos sabemos que entre personas a veces existen malas relaciones, conflictos? No todos piensan como yo, ni yo pienso como usted. Pero cuando el Espíritu Santo toma control, nos armoniza en el mismo espíritu. El amor, estaban unánimes. Había amor, había compañerismo, había expectativa. Estaba el Señor con ellos. Estaban expectantes. No había envidias. Compartían el mismo, la sal y el pan. Me acuerdo que el predicador, cuando yo me casé hace 30 años, dijo: esto es lo maravilloso del amor, que dos personas diferentes llegan a pensar igual. Yo dije amén, amén. Porque el amor nos hace, mis amados, yo no sé, de repente los matrimonios dicen: oye, mi amor, vamos a hacer esto. Y dice el esposo: fíjate que yo estaba pensando también eso. Porque dos personas que se aman llegan a pensar igual. Y ellos en el amor estaban expectantes, estaban unidos y perseveraban en la doctrina, mis amados. Y el día llegó, el día esperado llegó. Unos estaban expectantes, otros estaban involucrados en la fiesta, otros estaban preocupados y ocupados en otra cosa. Lo que para unos era una espera, para otros era simplemente una fiesta escandalosa. Porque había algarabía. Era una fiesta, mis amados. Pero dice la Biblia que cuando llegó, contaron 49. Y de repente amanecieron y dijeron 50. Día 50. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y entonces dice la Biblia que de repente vino un estruendo como un viento recio que llenó la casa. ¿Cuántos queremos que esta casa se llene? Ayer estábamos aquí todos en el evento de maestros. Se estaba capacitando a los maestros de nuestra iglesia, que por cierto agradecemos que hayan venido puntualmente. Y de repente empezó a llover y el bullicio y el ruido empezó a sonar. Y entonces puedo pensar, mis amados, que el viento recio llenó la casa. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era niño, en el Templo del Divino Salvador, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde fue muchos años el pastor Rubén Luna, de repente, mis amados, había un grupo de creyentes que estaban orando. Tenían un sótano de oración, y había gente orando allá en el sótano de oración. Y de repente el Espíritu Santo vino y empezó a sanar y empezó a tocar corazones. Los niños empezaron a ser quebrantados, los adultos, las mujeres empezaron aleluya, a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y de repente la gente que pasaba, aleluya, a las afueras del templo, empezaron a observar por la puerta principal lo que estaba pasando allá adentro, y se empezaron a espantar y empezaron ellos a angustiarse mucho. De repente llegaron los bomberos y de repente llegó la policía. Allá adentro había un alboroto, y de repente los bomberos y los policías, cuando quisieron entrar, aleluya, al templo, caían totalmente al suelo. Pensaban que los cristianos se estaban quemando, pero no había ninguna quemazón. Literalmente estaban viendo el fuego del Espíritu Santo en ese lugar.
Porque el Espíritu Santo es real. Pentecostés es real. Pentecostés, mis amados, es real. Y así otras ocasiones podemos hablar sobre Pensacola, podemos hablar sobre la escuela aquí en Texas, donde surgieron avivamientos. Mis amados, esto puede suceder esta noche en nuestra vida. Milagros, bautismo del Espíritu Santo, restauración, aleluya, en todas las áreas. Porque cuando el reino llega a nuestro corazón, todo se restaura. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar expectante. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se le da a quien se lo pide. El Espíritu Santo viene, la promesa es para todos. ¿Para quién es la promesa? Para todos. El Espíritu Santo y puede descender sobrenaturalmente en tu corazón y restaurar no solamente tu vida, restaurar tu matrimonio, tus finanzas, restaurar tus negocios, tus ideas, purificar tu corazón, sanar tu cuerpo. Porque para todos, mis amados, es la promesa. Dice la Biblia que de repente vino un estruendo que llenó toda la casa y todos empezaron a hablar en otras lenguas, de tal forma, mis amados, que había gente que venía de otros lugares y de repente escuchaban hablar en lenguas a la gente y decían: este que ni siquiera es de mi país, ¿por qué lo escucho hablar en mi mismo idioma? Porque mira, el Espíritu Santo reparte lenguas humanas y angélicas. Usted puede, mire, yo tuve un grupo de muchachos que se llamaban saetas. Eran como 23, 25 muchachitos que se metían a la oración. En las madrugadas estaban orando y había una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Yo viví en la casa pastoral y ellos estaban allí en el templo tocados por el Espíritu Santo. Y yo decía: estos muchachos están bien locos, de verdad. Se tocaban y se caían y hablaban en lenguas y de repente cuando se iban a sus casas, yo era director de asuntos religiosos en mi ciudad. De repente el presidente municipal me manda a hablar, me dice: Armando, hay una queja ciudadana. Hay una queja, alguien se está quejando porque dicen que abajo de su casa, vivía en una montaña, ahí hay personas que están haciendo como brujería, hablan extraño. Yo le dije: sí, presidente, déjame, yo voy. Ya checo, me fui con mi subdirector y nos fuimos. Y yo mientras veía la dirección, yo decía: por aquí viven familias de mi iglesia. Y llego a la casa del quejoso, de la quejosa, o de la que presentó la queja, y lo saludo. Me dice: señor, lo que pasa es que allá atrás. Y cuando dice allá atrás, dije: allá atrás son familias que van a mi iglesia y se hablan extraño. Dije yo: pues dije, no se preocupe, ahorita lo arreglo. Y que me voy. Y era la casa de miembros de mi iglesia que todas las noches oraban y hablaban en lenguas, hablaban en mandarín, hablaban en otros idiomas, lenguas humanas, mis amados. Y les dije: ¿saben qué, hijos? Yo entiendo lo que ustedes están viviendo y experimentando, pero tengan cuidado porque hay gente que no entiende lo que ustedes hacen, lo que está haciendo. Ahorita ellos son pastores. Pablo Rivera fue un hombre que Dios lo sacó de las drogas, ahorita es un pastor. Su hermana es esposa de un pastor, mis amados. Pero todo eso nació bajo el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa en nuestra vida. La promesa es para usted. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo en esta hora puede descender sobre nosotros? ¿Por qué no está en pie en esta mañana? A veces cualquier manifestación causa asombro. Hay manifestaciones que causan burla, pero hay manifestaciones que causan convicción.
manifestaciones que causan convicción. ¿Qué produjo el derramamiento? Produjo poder. Por eso usted ve a un grupo de discípulos que salen por las calles resucitando muertos, levantando enfermos. Hubo un mover apostólico tremendo. Mire, la Biblia habla, todo el libro de Hechos se le denomina los hechos de los apóstoles, porque aquellos que fueron ahí se entregaron expectantes y con convicción. Después de que recibieron el bautismo y el poder del Espíritu Santo, empezaron a salir a las calles a proclamar el reino de Dios. Pero en realidad dicen los teólogos que debe llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien operó en la vida de los apóstoles. Si usted quiere que algo suceda en su casa, si usted quiere que sus hijos y que su familia sea transformada, todo parte desde este lugar, de su comunión con Dios, de su relación con Dios, y usted va a causar una revolución espiritual en su casa, en su negocio y donde quiera que usted se desarrolle. La promesa es para usted. Dígale que está a su lado: la promesa es tuya. Hoy puede suceder algo sobrenatural si usted lo cree. Yo no sé usted, pero nosotros estamos expectantes, pastora.